Ya, ok. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Fernando Rojas de la Cruz. En esta oportunidad eh, le voy a dictar una charla sobre diagnóstico y manejo de hongo de madera y hongos radiculares en el cultivo de arándano. Bueno, quiero empezar primeramente iniciando con la evolución que ha tenido el cultivo de arándano en los últimos años. Miren, la significancia de evolución ha sido en el cultivo de arándano en el 2016. Teníamos un área de 1931,7 hectáreas, ¿no? Y ha avanzado enormemente en área. Si verificamos según la estadística, en el 2021, 14.775,2 hectáreas, ¿no? Así como hemos avanzado en el tema de área, tanto en el nivel orgánico y convencional, y también ha ido avanzando y en algunas variedades que han ido apareciendo como nuevas, ¿no? Aquí podemos visualizar también, aquí en el mapa, donde el área, ¿no? La región que tiene más área sembrada del cultivo de arándano. Como vemos, la región La Libertad es la región que tiene más área de cultivo de arándano, ¿no? Seguido por la región Lambayeque. Y así sucesivamente otras zonas como Ancash y hay otras regiones que están optando por el cultivo, ¿no? Ya que es un cultivo rentable. eh, bueno, aquí sobre la evolución de las variedades, miren, hay algunas variedades que han ido apareciendo. Los tradicionales son Biloxi, Ventura, Emerald, ¿no? Y otras variedades que han ido apareciendo y han ido sumando en algunas zonas, ¿no? Y como vemos aquí, Biloxi es el área que tiene el área más grande que se tiene, y Ventura, Rocío y otras variedades que se vienen sumando. Así como las áreas vienen, vienen aumentando, se ha incrementado, también el tema de plagas y enfermedades, pues cada vez viene siendo más significativo en el cultivo de arándano, ¿no? Eh, bueno, entrando a las características del cultivo de arándano. El cultivo de arándano es un cultivo perenne, es una planta leñosa que requiere alta inversión por hectárea para manejar este cultivo, ¿no? La propagación es generalmente vegetativa y la selección y la preparación de la zona es clave para plantar una planta de arándano, ¿no? La cosecha hasta el momento sigue siendo manual. La cosecha, al menos en Perú, bueno, demora meses, ¿no? Hay en otros países que por el tema del clima y otros factores, eh, solamente se hacen semanas. Es una fruta altamente perecible, como se dice, de la chacra a la boca, ¿no? A ver, a ver. Ya. Miren, algunas variedades que acá he podido citar, Biloxi, Ventura, Émera, son las variedades que más se tiene sembrado a nivel de Perú. Y hay otras variedades que por ahí se está probando, está en ensayos en algunas zonas del norte, con el fin, pues, de incrementar, ¿no? De incrementar de acuerdo de esos resultados que uno tiene de sus ensayos y tratar de implementar el tema. Y lo otro es ver la adaptación del cultivo a temperaturas altas, ¿no? Como vemos, la diferencia de temperatura con respecto de la parte del sur o costa es muy distinto. Entonces, también eso es lo que se está evaluando en algunas zonas. Y quiero entrar un poco más al tema con respecto a podrición radicular y a hongos de la madera reportados en Perú. Miren, aquí podrición radicular o podrición del cuello causado por Phytophthora. eh, este es un pseudo hongo de las cuales pues se manifiesta en el cultivo de arándano, pudriendo la raíz, ¿no? Pudriendo la raíz y visualizándose la parte, los síntomas de la parte aérea de la planta, ¿no? Y podrición radicular causado por Fusarium. Este es
poco a poco se viene sumándose como un problema radicular en el cultivo de arándano. Al menos el fusarium, hay otros cultivos que son susceptibles a este patógeno, ¿no? Y en arándano poco a poco se viene evidenciando, ¿no? Y nosotros ya lo hemos encontrado inclusive en algunas zonas, en algunos análisis que hemos hecho en condiciones de laboratorio, y eso indica pues que el problema ahí está, ¿no? El otro problema es los hongos de madera, muy común en el cultivo de arándano, vid, palto, mango, etcétera, en otros cultivos, ¿no? Miren, aquí muerte regresiva causada por la chiriploya. Quizás si nosotros citamos, o si yo cito de este cuadro, ¿cuál es la enfermedad más importante a nivel de Perú en el cultivo de arándano, en el cultivo de palto? La chiriploya teobromai, ¿no? Entonces, vamos a avanzar conforme vamos avanzando la charla, vamos a describir los síntomas y algunos trabajos que hemos hecho eh, con respecto a este patógeno. Muerte, la muerte de ramas causada por Pseudotiopsis, muy común también en el cultivo de arándano, generalmente antes, en 2016, 2017, cuando recién se estaba incrementando el área. Veíamos que este patógeno se presentaba mucho en vivero, ¿no? Se presentaba en esas condiciones en plantas tiernas, pero hoy en día ya hay en algunas variedades nuevas y lo vemos que se está presentando en campos, a nivel de campo, ¿no? En áreas grandes. Y el otro patógeno que pie negro, ¿no? También muerte radicular porque también te afecta las raíces, es el hidrocarpo. El hidrocarpo cada vez viene sumando, este es un patógeno muy común en el cultivo de vid, ¿no? Llamado hongo de madera o pie negro. Y también en arándano ya lo vamos viendo en algunas zonas, ¿no? Eh, Quiero seguir con el triángulo de enfermedad. Aquí hemos citado, por ejemplo, una enfermedad como la chiriploya. Una enfermedad como la chiriploya tebromai, o muerte regresiva, que causa muerte regresiva. ¿Qué es lo que requiere para que se pueda desarrollar? Una enfermedad requiere de un agente patógeno. En este caso necesita de la xeriploya para que pueda desarrollarse. ¿Qué más necesita? Necesita de un huésped, de un cultivo susceptible, que es el arándano. ¿Qué más necesita esta enfermedad? Necesitan de condiciones de clima. Si citamos a la xeriploya, necesita de estrés, ¿no? De estrés, una planta malnutrida, deficiente en riego, va a ser mucho más susceptible para que esta enfermedad pueda prosperar en el cultivo. Aquí quiero empezar ya para entrar ya al tema de diagnóstico, ver, miren, cuando nosotros vamos a un campo, vemos una planta con estas características o con cualquier otro síntoma que sea, eh, con cualquier otro síntoma, cualquier sea, ¿no? Y es importante identificar la enfermedad, identificar la enfermedad y qué patógeno está causando esa enfermedad. Entonces, siempre es importante conocer el agroecosistema de esa parcela, ¿no? Conocer el agroecosistema y poder identificarlo, ya sea a través de síntomas, ya sea a través de signos, ¿no? Porque hay enfermedad, por ejemplo, si yo veo otra planta y conozco los síntomas de Phytophthora, puedo pensar que es un daño radicular. Entonces, eh, entonces yo voy a tratar de revisar las raíces si pertenecen a los síntomas de Phytophthora, ¿no? Entonces, no solamente eso, hay algunos patógenos que causan o forman sus estructuras de conservación y también de esa forma se puede diagnosticar. Ahora, cuando ya tengo evidenciado el patógeno o la enfermedad, es importante medir este parámetro de incidencia y severidad. Si es para Phytophthora, estaría midiendo el tema de incidencia, decir a qué magnitud o qué porcentaje de plantas está afectado mi campo. Una vez que ya tengo esa data, recién
puedo citar puedo citar algunas estrategias de manejo integrado de enfermedades que es el control cultural, control genético y control químico, etcétera, ¿no? Miren, aquí les quiero presentar la marchitez causada por Phytophthora. Miren, una planta tierna que tiene aproximadamente 5 meses, de la variedad Biloxi, cómo se manifiesta en la parte aérea, los síntomas, de un color rojizo, de forma general, ¿no? Y si y en una planta adulta, ¿no? Esta es la variedad Emerald, por ejemplo, y no vemos ese color rojizo como vemos en esta planta tierna, pero sí vemos una marchitez general, ¿no? Y eso ya me va indicando que es una podrición radicular, ¿no? Entonces, miren, aquí igual, aquí está iniciando, ¿no? Aquí está iniciando esta clorosis general y vimos que es entonces y vamos, qué condiciones favorecen a Phytophthora para que pueda causar esta enfermedad por erosión radicular. Miren, aquí analizamos la muestra, analizamos, esto es la segunda planta que mostramos. Miren, aquí tratamos de sacarlo para poder diagnosticar, ¿no? Sacamos y vimos, pues ciertamente, una pudrición en la parte radicular, generalmente en la parte de las raíces finas, e inclusive ya subiendo a la parte del cuello de planta, ¿no? Miren, aquí una raíz totalmente negruzco, color café, esos son los síntomas característicos, lo que causa Phytophthora cinnamomi en el cultivo de arándano. Miren, aquí fuimos más específicos, tratamos de visualizar raíces por raíces, tratamos de separar las raíces inclusive para ver cómo se encontraba y una planta pues con estas características, con la mayor de raíces podridas, negruzcas, es una planta que no va a tener la facilidad de tomar nutrientes o asimilar nutrientes y tomar agua a la parte aérea, ¿no? Y por eso es que se visualiza de esa manera una clorosis general y una planta en esas características ya es difícil de poder recuperarlo, ¿no? Miren, acá hay otro caso que muestro. Miren, acá una planta y nos dimos cuenta en campo, ¿no? Miren, este color negro café en la parte del cuello aumentando de la parte del cuello hacia adelante. Y estos también les sacamos esta planta, ¿no? Sacamos con el fin de verlo, cómo se encontraba. Y generalmente el síntoma de Phytophthora siempre empieza de la parte cortical hacia adentro, ¿no? Y eso es lo que se evidenció. Y aquí se ve algunas raíces finas, también con podrición, con podrición. Y la otra forma de evidenciarlo es cuando yo toco las raíces finas en campo, saco las raíces y paso la yema de la mano y fácilmente se desprende, ¿no? Y eso me indica que el problema es por Phytophthora. Y también hay otros casos que cuando hacemos diagnóstico en campo, eh, partimos las raíces o hacemos ese trabajo y no se desprende fácilmente, pero si hay pudrición. Entonces vamos a la parte medular de las raíces, si hay un color marrón oscuro, eh, entonces eso ya corresponde a otro problema, ¿no? Generalmente que es causado por fusario. Miren, aquí esto ya lo llevamos a condiciones de laboratorio con el fin de poder complementar el trabajo. Miren, aquí se aisló en agar maíz y se vio el crecimiento de las estructuras de este pseudohongo, ¿no? Phytophthora es un pseudohongo, las cuales se alimenta pues de la parte radicular, ¿no? Y otros patógenos que se encontraron en la misma planta, hechos a través de cámara húmeda, miren aquí, también pudimos evidenciar a Fusarium, ¿no? En la parte medular Fusarium con un síntoma de color rojizo y, y esto se aisló y vimos el crecimiento de Fusarium. Y a la parte cortical también, miren aquí mismo en la misma planta, también hubo crecimiento de cilindrocarpo, ¿no? O sea, tres patógenos y una sola planta.
Y eso siempre es así, ¿no? Y a veces una planta con esas características, y a veces no solo cuando hacemos el tema de análisis, no solamente encontramos un solo patógeno, ¿no? Hay varios patógenos que aparecen, pero dentro de ello hay uno el que es el más importante. Miren, aquí hay otro trabajo que, que realizamos. Miren, aquí causado por cilindrocarpo. Miren, esta es una planta, esta es en campo, una planta que tenía ya el secamiento general de toda la planta, y esto se llevó a condiciones de laboratorio y pudimos identificar la podrición. Una podrición rojiza clara, y eso se aisló aquí las estructuras del hongo, ¿no? Producidos por cilindrocarpo. Esto ya, y también en la misma planta, pero ya evaluando raíces. Miren, las raíces prácticamente se encontraban ya podridas, ¿no? Y esto también se aisló y se sembró en placas Petri y a través de cámara húmeda, y hubo crecimiento de Fusarium. Entonces, esas son las características o los síntomas que causa Fusarium. Siempre Fusarium ingresa por las raíces finas y va, y va desarrollándose o va causando infección por la parte medular de las raíces, y va avanzando también a la parte del cuello, y de la cual ya viene a ser un problema, y cuando ya la incidencia es alta, es difícil de trabajar sobre eso, ¿no? Miren aquí qué condiciones favorecen a esta enfermedad. Ya a podrición radicular causado por Phytophthora, o causado por Fusarium, o causado por cilindrocarpo. Las condiciones que favorecen las inundaciones son la alta humedad en el suelo, suelos pesados, suelos que no tienen facilidad en drenar. Esos son los suelos que favorecen a la enfermedad. Miren, aquí vemos una planta, ¿no? Una planta con esta característica, entonces notamos que el, le estaban dando mucha hora de riego, ¿no? Entonces, y no solamente había una planta, había varias plantas en este campo que con este problema. Ahora entrando a lo que es muerte regresiva causada por la chiriploya. Mire, esta es una enfermedad muy importante, quizás la enfermedad más importante en el cultivo de arándano, que pertenece a hongos de madera, ¿no? Y si viene trabajando bastante sobre este problema, probando productos, tratando de hacer varios ensayos con el fin de poder manejarlo, ¿no? Miren, ¿qué es lo que, qué es lo que la Xylella en sí, ¿no? La Xylella es un parásito facultativo. Es un parásito que fácilmente puede vivir en residuos de cosecha, ya sea ramas, frutos, etcétera, ¿no? Y afecta generalmente tejido leñoso. Penetra exclusivamente por heridas y es favorecido por condiciones de estrés, ¿no? Una planta deficiente en agua, con deficiencia nutricional, o con un pH entre 4, 4,5 o hasta 5, y problema de sustrato, y con un sustrato no tan eficiente, y va a ser una planta que va a tener menos posibilidad de asimilar agua y nutrientes. Esa planta se va a estresar y va a ser mucho más susceptible a ser afectado por este hongo, la Xylella de Teobromai. No, miren aquí, les quiero mostrar primero el ciclo de vida. Miren, aquí hemos adaptado con los materiales que tenemos. Miren, siempre cuando inicia, ¿no? Inicia a través de pinnillos. Y estos pinnillos, para que pueda liberar conillos, necesita de condiciones, ya sea de humedad. Miren, esto, una vez que estos pinnillos abren, se liberan los conillos, ¿no? Miren, aquí vemos los conillos, y entonces cuando a veces pasa, hay esa liberación de conillos, eh, y en ese momento estamos podando, ¿no? Entonces, generalmente como ingresa por la herida, es un factor, o hay la facilidad que este patógeno ingrese, ¿no? Eh, una vez que cae la herida, forma su apresorio, ingresa,
y entonces comienza a colonizar en la parte aérea y pues recién es donde visualizamos los síntomas. Miren aquí la muerte regresiva de arriba hacia abajo y va desarrollándose, ¿no? Y hasta que mata la planta. Entonces, por eso es importante cuando estamos podando, eh, el cubrimiento o la colocación de la pasta debería ser inmediata. Se ha hecho trabajos, por ejemplo, no en arándano, en palto, que, que el patógeno puede ingresar en horas a la planta, ¿no? Entonces, la colocación de pasta debería ser de forma inmediata. Bueno, y aquí, una vez que mata la planta, nuevamente forma su estructura de conservación y una vez que forma su estructura de conservación, puede mantenerse de una campaña a otra fácilmente, inclusive hasta años, ¿no? Y no hay problema. Miren, aquí un campo con alta incidencia de muerte regresiva. Fue un campo que estaban haciendo un tratamiento quizás no específico y tuvieron serios problemas con la xeriploia, ¿no? Y miren aquellos síntomas característicos que causa la xeriploia. Entonces, la xeriploia es un patógeno que siempre ingresa por la parte de las ramas, ramas o cualquier aberturas o cualquier, ya sea daño mecánico o un corte, ¿no? Ingresa y comienza a desarrollarse y comienza a causar infección eh, de arriba hacia abajo, ¿no? Y va bajando. Estos son los síntomas. Y cuando ya tenemos, por ejemplo, como la lámina que mostramos en el lado derecho, miren, cuando ya avanza, baja al cuello, es un poco, ya es difícil de manejarlo. Eh, tener pues, cuando ya está en el cuello y de este cuello planta, no solamente sale una rama, sale casi todas las ramas, ¿no? Y entonces afecta a todas esas ramas y es una planta ya prácticamente no viable. Y es una planta que ya es mejor eliminarlo, tener la ya en cuello y planta. Miren, aquí también esta es ya haciendo diagnóstico, visualizamos una planta que tenía problemas, ¿no? Inclusive ya estaba en proceso de secamiento de varias ramas y visualizamos que en esta parte habían hecho un corte, pero no habían colocado la pasta en su momento. Entonces el patógeno había ingresado por este corte, había bajado la parte del cuello y había comenzado a causar infección y había sido afectado varias ramas, ¿no? Entonces cuando ya el patógeno está ahí en la parte del cuello, ya es difícil de poder trabajar, ¿no? Es mejor ya eliminarlo. Miren, esto aislamos en medios y vimos el crecimiento de la churiploya. Ahí podemos observar las características de sus estructuras, en este caso de los conillos, ¿no? Miren, aquí coloqué estas dos láminas con el fin de poder diferenciarlo. Miren, en palto también es uno de los patógenos importantes causando muerte regresiva. Nosotros siempre vamos al campo, observamos el exudado, ¿no? Pero no sabemos, como es un hongo vascular, no sabemos a qué área o a qué distancia avanzó internamente por la parte de la rama. Miren, aquí hemos partido y miren el avance que ha tenido la muerte regresiva, ¿no? La parte interna. Entonces, cuando a veces nosotros hacemos una poda y siempre podamos ahí pegado al exudado, y bueno, va a seguir avanzando pues la enfermedad, ¿no? Porque ya avanzó, entonces la poda debería ser un poco más abajo, ¿no? Bueno, este exudado son azúcares, ¿no? No es que sea el hongo, siempre nosotros decimos que es la xuriploia, no es el hongo, sino esto es la reacción de la planta hacia la infección del patógeno. Miren, en arándano se ve distinto, ¿no? Y el arándano generalmente va avanzando de una forma general, ¿no? Vemos acá varias ramas que han ido secándose, ¿no? Pero de forma general. Eso es la diferencia. Miren, estas son las condiciones apropiadas para también que favorecen al ingreso de la enfermedad. Miren, aquí vemos una planta con una clorosis general y visualizamos, ¿no? La parte media y no había problema, estaba sano. Entonces fuimos más al cuello y planta y vimos pues que por esta parte había ingresado la xeriploia y ya se encontraba en el cuello y ya se encontraba afectando varias ramas, ¿no? Entonces las quemaduras de sol también eh,
también es un factor de ingreso para ingreso de la churiploya. Miren, aquí también tratamos de poder sacar una planta y visualizarlo y verlo. Miren, y nos damos con la sorpresa de estos cortes que habían hecho aquí cerca del cuello. Por eso cuando hacemos un corte así, cerca al cuello, hay que tener este cuidado y inmediatamente se debe colocar la pasta. Si es posible, esa pasta debería ir mezclado con un fungicida, ¿no? Para tratar de contrarrestar a este patógeno. Miren, eso lo llevamos, podemos observar, sacamos, cortamos para ver cómo se encontraba la parte interna. Entonces, ahí también concluimos que esta planta no ha sido una buena planta desde vivero, ¿no? Ha sido llevada inclusive y tenía problemas con torcedoras de raíces. Y eso es un factor, una planta, cuando recién lo llevas de vivero y tiene problema con el tema de la raíz o la raíz está torcida, entonces sí, y vamos, y dentro de uno o dos campañas vamos a tener ese problema, ¿no? Y en este caso el problema fue la churiploya. Miren, una planta pues que no toma bien, no asimila bien nutrientes, va a estar mucho más susceptible a desarrollo de esta enfermedad. Miren aquí la parte interna, un color marrón oscuro, ¿no? Es síntoma característico de la chiriploya, ¿no? Aquí lo llevamos ya hasta aislarlo y complementar el tema del laboratorio y podemos ver la colonización general de este patógeno, ¿no? Y las estructuras de las conillas finalmente que llegamos a concluir. Inclusive, si el patógeno no se trabaja sobre ello o no tratamos de contrarrestar antes, puede bajar hasta raíces, ¿no? No solamente afecta tallo, cuello, también avanza hasta raíces, si es posible, ¿no? Miren aquí la presencia de pignillo. He tratado de también ponerlo estas láminas con el fin de, po- de poder observar. También hay una facilidad de que se puede observar las estructuras de conservación en el mismo campo. Miren, aquí sacamos la planta, visualizamos y nos dimos la sorpresa que en estos puntos hubo, hu- ah, hubo formación de pennillos. Los pennillos, como digo, son las estructuras de conservación que el hongo hace para poder mantenerse de una campaña a otra, inclusive hasta años puede estar como pennillo, ¿no? Miren, aquí con una lupa de 60X visualizamos hacia unos redonditos de color negro, ¿no? Entonces, esto ya también se llevó a condiciones de laboratorio con el fin de poder visualizarlo a través de un microscopio. Miren, partimos con dos estiletes y visualizamos que esa pignilla estaba lleno de conillos. Miren, la liberación de conillos. Muerte regresiva, sobrevivencia. ¿Dónde vive? Como digo, este patógeno puede vivir como saprófito, ya sea en ramas, frutos. Miren, arándano, recientemente a través de cámara húmeda eh, realizamos eh, eh, realizamos y también pudimos verlo en fruta, ¿no? No digo que esté afectando fruta, sino que hubo formación de pignillo, ¿no? Eh, como las conillas están libres, ya sea en el ambiente o en la misma planta, entonces puede que cuando ya hubo condiciones a través de una cámara húmeda y hubo desarrollo de pignillo. La diseminación generalmente se da por el viento, puede darse, nosotros podemos ser también parte de ello, o por cualquier material enfermo que trasladamos de un lugar a otro, ¿no? Y se transmite, mucho se transmite también por las herramientas de poda. A veces no se hace una desinfección correcta o a veces nos olvidamos de hacerlo, entonces de esa manera se disemina este patógeno, ¿no? Miren, atizonamiento y cancrosis. Atizonamiento y cancrosis causado por Pestalotiopsis. Miren, Pestalotiopsis, aquí, bueno, yo al inicio cuando fui y pensé que era causado por la chiriploya, pero los síntomas como que por ahí no evidencian a la chiriploya, ¿no? Miren, aquí Pestalotiopsis ingresó por el corte. Se hicieron el corte, ingresó Pestalotiopsis
y fue bajando y fue bajando y fue causando infección de arriba hacia abajo de la misma manera lo que hace la chiriploya, ¿no? Entonces por ahí hubo una confusión, esto partimos también, analizamos, mire, inclusive hasta en brotes se notaban, acá se notan unas pecas de color negro, y esto aislamos crecimiento de Pestalotiopsis, ¿no? Entonces, Pestalotiopsis, como digo, hoy en día, en algunas variedades ya no solamente se encuentra en vivero, también ya se encuentra en campo, ¿no? En campo, inclusive afectando la parte de brotes y afectando en algunas variedades hasta hojas, ¿no? Entonces, por ahí como que ya viene a ser un problema importante, ¿no? Pero lo que sí necesita es condiciones de humedad para que pueda desarrollarse, ¿no? Miren, esto es lo común que se conocía de, de Pestaletiopsis, ¿no? Causando atezonamiento y cancrosis en la parte del cuello de planta. Miren, esto es lo que un color marrón, ¿no? Marrón, lo que hace era estrangular esta parte, ¿no? La parte del cuello, y de esa manera evitaba el pase de nutrientes a la parte aérea de la planta, ¿no? Y se daba luego el secamiento de ramas. Miren, entonces la diferencia que nosotros notamos, o cuál es la diferencia, a veces hay los dos problemas en el campo, ¿no? Con el tema de la chiriploya y la Episthaletiopsis. La diferencia es que, la diferencia es que se ve, por ejemplo, en el tema de la chiriploya, un color negro oscuro, ¿no? Con respecto a Episthaletiopsis se ve un color marrón, ¿no? Y eso es una diferencia que se puede ver en campo. Y lo otro es cuando ya y hacemos análisis, el color de micelio. Miren, la chiriploya inicialmente también es de color marrón y conforme vaya pasando los días y se va tornando de color negro café. Y miren aquí, vemos algunos puntitos, miren, si nosotros miramos bien, vemos algunos puntitos en la parte de la placa, ¿no? Y eso corresponde a la formación de pinnidios. O sea, el hongo, una vez que ya coloniza, ya no tiene forma de seguir colonizando, entonces forma sus estructuras de conservación, y eso es lo que hemos visto aquí en placas. Y lo mismo pasa con Pesaletiopsis. Miren, Pesaletiopsis también forma, ¿no? La diferencia es que estos, bueno, en Pesaletiopsis se llama cirros y sus estructuras se llama cérvolos. Miren, aquí vemos estos cirros un poco más grandes con respecto a lo que forma la chiriploya, ¿no? Y si esto partimos, aquí hemos tratado de partir, miren, hemos tratado de partir estas estructuras de ambos, tanto de la chiriploya como de Pestaletiopsis, y vemos las estructuras llamados conillos, ¿no? Mira las conillas, un sinnúmero de conillas, ¿no? Liberan un sinnúmero de conillas, solamente como digo, en el campo necesita condiciones, ya sea de humedad u otros factores, para eso, para que pueda liberar estas estructuras, ¿no? De ambos. Miren aquí inclusive, bueno, como que la foto no es tan clara, no es tan clara, ¿no? Hemos tratado lo que podemos en campo, y, y cómo se ve el tema de Pestaletiopsis, ¿no? Bueno, ahora entrando al manejo de podrición radicular causado por Phytophthora. Miren, en el control cultural es importantísimo para el tema, para enfermedades radiculares, el manejo de sustrato, el manejo del agua de riego. ¿Por qué el manejo del agua de riego? Porque, por ejemplo, Phytophthora es un hongo la cual se disemina a través de zoosporas, y estas zoosporas son flageladas, de las cuales necesita agua, necesita alta humedad en el suelo para que pueda captar o pueda dirigirse a la parte de las raíces. Las raíces de forma natural emiten unos exudados, y de la cual las zoosporas de Phytophthora eh, captan esos exudados, pero necesitan de agua para que puedan moverse, ¿no? Si no pasa eso, si no hay humedad, no hay agua, difícilmente se va a dirigir, ¿no? Y lo otro es el control químico. Miren, ¿no? Nosotros como Capearo, como compañía, presentamos un producto llamado Phytomax. Phytomax está en concentración al 48%, ¿no? Es un metalaxileme, eh, eh, distinto a la metalaxila que tenemos en el mercado,
y ya en adelante le voy a ir explicando un poco. Pero miren, entonces esto es importante el manejo, ¿no? Miren, aquí siempre la parte de las mangueras no debe ir muy apegado al cuello de planta. En algunos campos y en algunas plantas que han sido afectados por polinización radicular y que las mangueras han estado apegadas a la parte del cuello de planta, hemos visto problemas de fitóptera, ¿no? Entonces, no es necesario que vaya pegado al cuello de planta. Y de esa manera va a ser difícil pues que Phytophthora a través de cebosporas pueda dirigirse a la parte de la raíz, ¿no? Bueno, aquí es un trabajo que se realizó y vimos que ya tenía problemas de Phytophthora, entonces se aplicó el producto y con el fin de poder proteger las otras plantas, ¿no? Porque la planta es que ya estaban con marchitez y muy evidenciada con el síntoma, y es difícil de poder recuperarlo, ¿no? Miren, estas son las características, lo que tiene el Metalaxyl M, en este caso Phytomax. Las características que tiene el producto en sí es, miren, si nos vamos a la forma química, ambos metalaxiles son iguales, ¿no? Peso molecular de la misma manera. La diferencia es en la solubilidad en agua que tiene el producto. Es mucho más soluble. Si un producto es mucho más soluble, es más fácil de poder moverse dentro de la planta. Es mucho más sistémico, ¿no? Y, y lo otro es que es un isómero más fino por la solubilidad que tiene en agua. Como es un isómero más fino, entonces se mueve mucho más rápido dentro de la planta. Y lo otro es el coeficiente de partición de octanol agua. Un producto que tenga menos coeficiente de partición de octanol agua va a ser menos, se va a herir menos en la arcilla del suelo, va a ser, por ende, la planta lo va a asimilar mucho más rápido, ¿no? Y va a tener a moverse mucho más rápido dentro de la planta y su efecto va a ser rápido. Al menos para Phytophthora, en condiciones, que haya las condiciones, o haya, bueno, en algunas zonas, por ejemplo, hay lluvia, hay que actuar rápidamente, ¿no? Y avanza muy rápido. Miren, aquí lo que les explicaba bien, donde hicimos el trabajo, ¿no? Se aplicó el producto y tratamos de parar el problema, ¿no? Vemos ahí la planta y recuperación, se encontraban estas características, se veían estas características algunas plantas, ¿no? Y con progresión radicular. Y la recomendación de uso es vía sistema. En sí, para este problema, como Phytophthora, la aplicación debería ser vía sistema, porque el problema está abajo, ¿no? Lo que muestra arriba es por los síntomas que hay abajo, la pudrición que hay abajo. Entonces, por eso debería ir vía sistema, porque el producto se mueve muy bien de abajo hacia arriba, de forma cropétalo, ¿no? Y la dosis es de 1 a 1,5 por hectárea generalmente. Miren, control integrado para hongo de madera, en este caso para la Xuriploia. El tema del estrés, como ya he ido mencionando, un cultivo sea susceptible es muy importante, ¿no? Quizás manejar el estrés está en un 75, un 80%, inclusive hasta un 85%, que, donde se debe tener el manejo del cultivo, ¿no? Y el control químico solamente va a un 20, un 25%, no más. Entonces, por ahí trabajar con ambos manejos es importante, ¿no? Y entonces el riego, la fertilización, la poda y el manejo de variedades es importante para el tema de manejo de la xuriploia. Miren, el control cultural, cuando hacemos la poda, la desinfección de herramientas es oportuno, ¿no? Hacerlo y no esperar, pues, es que pasar horas o después de varias plantas recién hacer desinfección, porque la diseminación generalmente también se hace a través de las herramientas, como he ido explicando, ¿no? Miren, aquí la poda, cuando hago la poda, inmediatamente se debería colocar la pasta cicatrizante o una pasta selladora, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te expliqué, el patógeno demora inclusive horas para que pueda ingresar, no demora días y,
porque ahí se da el caso, ¿no? En algunos casos recién la pasta se pone al día siguiente, inclusive recién a los 2 días en otro caso, entonces cuando ya se coloca en ese entonces, ya el patógeno ya ingresó, ya colonizó y ya está en la parte interna, se pone la pasta y más bien se acondiciona el patógeno, ¿no? Miren, aquí les queremos presentar tres productos. Uno que es el Protexazol a base de Mexazol, quizás es la molécula que más se está usando actualmente para hongos de madera. Miren, el Mexazol en el cultivo de arándanos se hace estas dos aplicaciones. Ya en adelante les voy a ir más o menos mencionando en qué momento se está aplicando. El otro es el tiamendazol, resguardo, ¿no? Y con dosis de 200 se esfoliar, y si es vía sistema, porque también le aplican algunos fondos vía sistema, o 1,5 por hectárea. Y el otro producto es el Biostop. El Biostop es un inductor de resistencia en sí, pero tiene su momento, hay un momento que podemos aplicarlo al producto, ¿no? Miren, por qué se está usando bastante el emexazol? Generalmente el emexazol es muy soluble en agua. Miren la solubilidad que tiene en agua, ¿no? Es muy alto y eso hace que el producto sea mucho más sistémico dentro de la planta. El otro es el coeficiente de partición de octanol agua, es muy bajo, es un producto que menos se va a ir en la arcilla del suelo y por ende la planta lo va a asimilar mucho más rápido, ¿no? Y si comparamos con los otros productos que van enfocados para hongos de madera, tenemos a Procloraz, el tiambendazol también. Miren, el emexazol lo lleva de encuentro en el tema de solubilidad, ¿no? Y el tema también de partición de octanol agua. Miren, ¿dónde actúa el emexazol? El emexazol perturba o actúa a través del REDA, ¿no? Entonces, perturba en esta parte, evita la formación de aminoácidos y proteínas en el hongo. Entonces, si no hay formación tanto de aminoácidos como proteínas, entonces el hongo va a morir, ¿no? Entonces, ahí es donde actúa el emexazol. ¿Y donde actúa el tiamendazol? Miren, el tiamendazol actúa, siempre se dice que actúa a nivel de división celular. Es cierto, ¿no? Pero para que se dé la división celular, eh, tiene que ver la formación de esta proteína, ¿no? Entonces perturba en esta parte, en esta proteína llamada tubulina, y esta proteína sirve para la formación de los microtúbulos. ¿Y para qué sirven estos microtúbulos? Sirve para, para mensajear de un polo a otro polo a los cromosomas, ¿no? Y si no hay la formación de esto, entonces el hongo va a morir y no va a tener opción a poder reproducirse. Miren, el uso del emexazol lo estamos enfocando de la siguiente manera, ¿no? Miren, yo al menos lo estoy recomendando las aplicaciones hacerlo antes de una primera aplicación con alta incidencia de la chiriptoya, al menos en el norte, hacerlo 3 a 5 días antes de poda, en dosis de 1,5 a 2. ¿Cuándo 1,5? Quizás tenemos una incidencia media, ¿no? Pero su dosis normal es de 2 litros por hectárea. Entonces, cuando yo aplico antes de la poda, a 3 días después podo, y hago el corte, esperamos que en esta parte ya esté cubrido por el producto, ¿no? Entonces, eh, si yo hago el corte inmediatamente cae la conilla, forma su sapresorio, forma la hifo efectiva y comienza a colonizar, hace contacto con el producto y de esa manera contrarrestar a la chiriploide, ¿no? Entonces se ha hecho varios trabajos de esta manera y se ha tenido mejores manejos de la chiriploide aplicándola antes al emexazol, antes de la poda. Y una segunda aplicación, miren aquí en el 4, en la lámina 4, ¿no? En la lámina 4 se debe hacer la aplicación de la pasta cicatrizante, de la pasta selladora. Y hay casos que a veces la pasta no viene con fungicida, entonces es ideal poder mezclarlo con un fungicida, ¿no? Al menos nosotros le hemos mezclado con el thiambendazol
en este caso con resguardo, y hemos tenido un mejor manejo con respecto a otras parcelas donde solamente hemos aplicado la pasta, ¿no? Entonces, por eso es que recomendamos mezclarlo con un producto, con una molécula como el thiamendazol. Y se puede hacer una segunda aplicación del emexazol. ¿Cuándo? De 15 a 20 hasta 25 días después de poda. Cuando ya tenemos hojas, es donde la planta está jalando más nutrientes o jalando más, asimilando más nutrientes o jalando más agua y hacer una aplicación más del emexazol y algunos lo están haciendo, ¿no? Y, y bueno, si es que la incidencia es alta, pero si la incidencia no hemos tenido, según en una campaña anterior, quizá no hemos tenido serios problemas, la incidencia ha sido baja y fácilmente puedo rotar trabajando con un tiamendazol, ¿no? Y aquí en la lámina 7 o 5 días antes, nosotros donde recomendamos la aplicación de resguardo, el tiamendazol, vía foliar. Y es una planta que ya tiene, tiene hojas y el tiamendazol se mueve muy bien pues, por la parte del floema, ¿no? De arriba hacia abajo de forma basipétalo. 45 o 50 días después de poda aproximadamente. Y ya en la lámina 8, miren aquí, ya 60 días después, ya recomendamos la aplicación de Biostón a dosis de 0,25 por cilindro. Miren aquí, ¿por qué? Porque también se han hecho algunos trabajos y el producto tiene una acción directa sobre hongos foliares. En el cultivo de arándano, hoy en día, se vienen sumando también el Oillium, por ejemplo, el Oillium, Roya, Alternaria, y se ha visto el efecto y de esa manera pues trabajar no solamente sobre hongos de madera, también trabajar sobre estos hongos foliares que es muy común en este cultivo, ¿no? Bueno, quizás un poco hablando de Biostó. Biostó es un doctor de resistencia de la cual activa la resistencia sistémica querida a través del ácido salicílico, ¿no? Entonces, una vez que activa y una planta, pues, en este estado, ya no solamente se concentra en brotar o en desarrollar sus hojas, sino también se concentra en el tema de floración, en el tema de fructificación. Entonces, esas defensas, debilita esas defensas y necesitan ser potenciados, activar. Entonces, nosotros a través de esto recomendamos Biostono. Miren, aquí les quiero presentar algunos trabajos que se ha hecho con resguardo y se ha hecho con Protexazol, ¿no? Tanto con el thiamendazol y también con el emexazol. Miren, es importante los trabajos en laboratorio. Aquí hemos tratado nosotros de enfrentar el producto directamente con el patógeno. Miren, aquí lo que queremos ver es la acción del producto, ¿no? La acción del producto y se trabajó con el mismo, este trabajo se hizo con una agroindustria, con el mismo inóculo de la misma agroindustria, ¿no? Porque a veces eso es también importante. Quizás la choriploya del sur es mucho más resistente al del norte, o lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es que hay algunos trabajos que se realizan de esa manera. Miren, aquí los tratamientos estaba de la siguiente manera. eh, 4 tratamientos, 5 tratamientos, incluido el testigo, y las dosis que se trabajó según lo que se trabaja en campo, ¿no? Entonces, lo que se hizo acá inicialmente, se aisló el patógeno, se aisló, se hizo colonizar en placa Petri, y luego los fungicidas se mezclaron de acuerdo a la dosis, y cada tratamiento pues tenía 4 repeticiones, una placa por repetición. Y luego se midió el crecimiento micelial del patógeno, ¿no? Miren, aquí el testigo a los 5, a los 10 días. También se puede hacer la medición en horas o cada día, ¿no? Para ver una curva, por ejemplo, al día siguiente cuánto aumenta o todo eso con respecto al testigo. Miren, aquí se hizo a los 5, a los 10 días. Y a los 5 días, miren lo que se visualizaba, ¿no? La choriploya en el testigo ya totalmente colonizado, y versus al tratamiento 1 que pertenece al resguardo, ¿no? Entonces, el resguardo se vio una acción, el que amenazó una acción muy directa sobre la chiriploya, ¿no? No lo dejó ni reaccionar, ¿no? Y de la misma manera con el demexazol. Y esto es lo que más o menos, bueno, lo que nosotros tratamos
de calificar un producto que trabaja 100% en laboratorio, lo calificamos de manera excelente. Entonces, eso es lo que vimos con el thiamethoxam. Miren, a los 5 días no hubo un crecimiento, no hubo reacción del patógeno, tampoco a los 10 días. Entonces, se los calificó de forma excelente en las dos evaluaciones. El emexazol, a los 5 días de la misma manera, no hubo reacción y a los 10 días como que por ahí hubo crecimiento pequeño de colonia, entonces se le calificó de una manera muy eficaz, ¿no? Y entonces un producto químico, al menos en laboratorio, debería ser muy eficaz hacia adelante, ¿no? Ya moderadamente eficaz como que ya no es considerado, ¿no? Y porque cuando vamos a campo, lo instalamos o aplicamos el producto, ya no está expuesto solamente a un factor, sino a varios factores, ¿no? Y como que por ahí baja el porcentaje de control. Miren, esto se visualizaba a los 10 días después de enfrentar el producto versus al hongo, y de la misma manera con el thiamethoxam, ¿no? No hubo este crecimiento. Se ve algunos puntitos blancos, eso corresponde a unas bacterias no patógenas que a veces crecen y no hacemos una buena mezcla del antibiótico y el agar, ¿no? Y el testigo, inclusive ya la colonia de la Chiriploya había tornado un color negro, ¿no? Y esas son sus características. En algunos casos ya estaban formando esas estructuras de conservación llamado pinnillos. Miren, ese es el más interesante. Entonces, nosotros lo que queríamos ver aquí es cómo había sido la actuación del producto versus a la colonia, porque en esta parte inicialmente en la parte superior o en la parte del disco donde habíamos sembrado, había una pequeña aparición de micelio, ¿no? Entonces, esto llevamos a poder visualizarlo en el microscopio. Miren, y visualizamos unas cifras quebradas, obstruidas, y es un patógeno pues, que, en estas características difícilmente se va a reproducir. Entonces, eso indica que el producto, la acción es muy severa sobre este patógeno, ¿no? Miren, con respecto al testigo, aquí la colonia totalmente viable, ¿no? Viable y podemos visualizar las estructuras. Miren las cifas en los conillos, y hubo formación de conillos, ¿no? Entonces, y eso indica pues que un patógeno con esas características y fácilmente pues va a causar infección si lo llevamos a inocularlo en una planta, ¿no? Miren, acá con protección de la misma manera, inclusive no hubo formación de pared celular en las cifas y por ende su reproducción va a ser deficiente, ¿no? Deficiente y por ende esto no hay opción que este patógeno pueda reproducirse cuando enfrenta directamente al producto, ¿no? Entonces, eso indica que el producto actúa muy bien sobre este patógeno, la Escherichia tetrabroma, ¿no? También se realizó otro trabajo a nivel in vitro. Miren, aquí se trabajó resguardo, también en la misma dosis. Y inicialmente, es para fusario, inicialmente vimos la reacción del hongo, comenzó a crecer y luego comenzó a detenerse, ¿no? Comenzó a detenerse, inclusive hasta a los 5 días después de mezclarlo con el agar el producto, y a los 5 días, a los 10 días ya pudimos visualizar que ya no hubo desarrollo y esto comenzó a secarse, ¿no? Y eso indica pues la acción que tiene también el producto, no solamente sobre la chiltol, también sobre el fusario, ¿no? Y inclusive a un inicio cuando salió el emexazol, recién se lanzó, se hizo el registro para Fusario, ¿no? Y así poco a poco se ha ido, a través de los trabajos experimentales, los ensayos, ha ido desarrollándose para otros patógenos como la Schizoploia y otros que tenemos ahí también haciendo ensayos, ¿no? Miren, de la misma manera con Protexazol versus al testigo. Miren, el Mexazol no hubo reacción para nada del hongo y no se desarrolló hasta los 10 días que hicimos la última evaluación, ¿no? Mire, estos son algunos trabajos que se ha realizado en campo
con el Emexazol, ¿no? Miren, aquí el momento de aplicación, aquí no se hizo una aplicación antes de la poda. En otro campo que hemos hecho antes de la poda, sí, los resultados, bueno, obviamente este problema no deberíamos tenerlo ya en desarrollo de brotes o en desarrollo de hojas, ¿no? Miren, aquí se hizo ya con síntomas, se hizo una aplicación con síntomas ya característicos, lo que hace la chiriploria, y lo que pudimos visualizar o según nuestra evaluación es que después de 15 días de aplicación vimos el detenimiento de avance de la enfermedad hacia la parte baja, ¿no? Miren, aquí se visualiza un color negro y ya no hubo avance. Lo que sí hubo es formación de peinillos. No sé, el patógeno dice, ya no puedo avanzar fácilmente, formó sus estructuras y poder mantenerse ahí, si es posible, semanas o meses, inclusive de una campaña a otra, ¿no? Entonces, eso indica pues que el producto detiene el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces, pero mucho más recomendable es hacer la aplicación antes de la poda y si es posible, después de la poda, 15 a 20 días después de la poda, la misma molécula, ¿no? Y según los trabajos que hemos hecho, hemos tenido mejor resultado en manejo de la chiriploya haciendo este tratamiento. Bueno, muchas gracias con todo. Eso era todo lo que quería presentar.